Un hombre intentó huir de Dios y terminó dentro de un gran pez. La historia parece imposible, pero es uno de los relatos más conocidos de toda la Biblia. Todo comenzó cuando Dios habló a un profeta llamado Jonás y le dio una misión muy importante. Debía ir a una gran ciudad llamada Nínive y anunciar que sus habitantes debían arrepentirse de su maldad. Pero Jonás no quiso obedecer. En lugar de ir a Nínive, decidió escapar. Entonces fue hasta un puerto y subió a un barco que viajaba lejos de allí. Jonás pensaba que podía huir de la misión que Dios le había dado, y así comenzó el viaje. Mientras el barco avanzaba por el mar, comenzó una tormenta muy fuerte. El viento golpeaba la embarcación, las olas eran enormes, y los marineros comenzaron a tener miedo. La Biblia relata que incluso lanzaron objetos al mar para intentar salvar el barco, pero la tormenta seguía empeorando. Mientras todo eso ocurría, Jonás estaba dormido dentro del barco. Entonces el capitán fue a buscarlo y le pidió que orara. Los marineros querían entender por qué estaba ocurriendo aquella tormenta, así que echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron quién era y por qué estaba ocurriendo todo aquello. Jonás les confesó que estaba huyendo de Dios, y también les dijo algo impactante, que la tormenta había llegado por su culpa. Los hombres tuvieron temor y preguntaron qué debían hacer para que el mar se calmara. Entonces Jonás respondió: «Tómenme y láncenme al mar». Al principio, los marineros no querían hacerlo. Intentaron salvar el barco por otros medios, pero la tormenta era cada vez peor. Entonces clamaron a Dios y finalmente tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y en ese momento la tormenta se calmó. Pero Jonás no murió. La Biblia relata que Dios preparó un gran pez que se tragó a Jonás, y Jonás permaneció dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Allí, en medio de la oscuridad, Jonás oró a Dios. En su oración, Jonás reconoció que había desobedecido y clamó a Dios desde lo profundo del mar. Entonces, después de 3 días, Dios habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Después de eso, Dios volvió a hablarle a Jonás, y nuevamente le dijo que fuera a Nínive, pero esta vez Jonás obedeció. Entonces viajó hasta aquella gran ciudad. La Biblia relata que Nínive era una ciudad muy grande. Cuando Jonás llegó, comenzó a anunciar el mensaje. Advirtió que la ciudad sería destruida si no se arrepentían. Y ocurrió algo sorprendente. Los habitantes de Nínive creyeron al mensaje. La Biblia dice que ayunaron y se humillaron delante de Dios. Pero la historia de Jonás no terminó allí. Cuando Dios decidió no destruir Nínive, Jonás se molestó mucho, porque sabía que Dios podía tener misericordia de la ciudad. Entonces salió de Nínive y se sentó fuera de ella para observar lo que ocurriría. La Biblia relata que Dios hizo crecer una planta para darle sombra a Jonás, y Jonás se alegró por aquella planta, pero al día siguiente, Dios permitió que la planta se secara, y cuando salió el sol, Jonás volvió a sentirse mal, y se enojó otra vez. Entonces Dios le habló a Jonás, y le enseñó que si él sentía tristeza por una planta, cuánto más valor tenían las personas de Nínive. Así termina el libro de Jonás, una historia que habla sobre obediencia, arrepentimiento y la misericordia de Dios. Historia basada en el libro bíblico de Jonás. Y si te gustan este tipo de historias bíblicas narradas, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos.